Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. Me di cuenta de que me dejaba llevar por el pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro. Así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al buzón era algo tremendo. Sandra Snow tenía 30 y pocos años, estaba felizmente casada y tenía 2 hijos de menos de 5 años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa. Y nada más llegar me empezaba a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía bien. Después empecé a pensar, no son simples mareos, tiene que ser algo más. Tenía palpitaciones en el coche, me sentía mareada, con náuseas e incómoda. Y llegó un momento en que dejé de salir, siempre estaba en casa, ponía excusas, decía que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza, que tenía algún virus estomacal, que estaba enferma, que los niños no estaban bien. Me inventaba cualquier excusa. Al recordarlo, Sandra es consciente de que evitó hacer ciertas cosas durante mucho tiempo. Pero después de 3 meses particularmente agobiantes a cargo de sus 2 hijos pequeños, de un marido enfermo, un negocio y de ella misma, la ansiedad le superó. Hace como un año, digamos que empecé a evitar algunas cosas. No quería ir al cine y cosas así, ni estar entre mucha gente. Y además creo que el estrés de cuidar de mi familia también influyó de alguna manera. Durante los 7 años siguientes, Sandra vivió un constante miedo diario a los ataques de pánico que llegaron a controlar su vida. Es una sensación horrible. Por eso la gente dice que debe ser parecido a un infarto. El corazón te late muy rápido y tienes un ligero dolor en el pecho. Te falta la respiración. La cabeza te da vueltas. Te tiemblan las rodillas y no sabes si vas a vomitar porque todo es muy confuso. Tienes el estómago, la cabeza, todo el cuerpo como sobresaltado. Supongo que es una especie de sobresalto, una sensación horrible. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. La ansiedad es un síntoma normal. Todos somos capaces de experimentarla. Pero en los trastornos de ansiedad, las rutas de dicha ansiedad son demasiado sensibles. Afectan mucho más a la gente que sufre trastornos de ansiedad que a la gente que no tiene esos problemas. Estas rutas de ansiedad afectan a 3 partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico, por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad
Y al experimentar miedo, se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Bueno, el típico ejemplo es el de una persona que sufre un ataque de pánico en un lugar muy concurrido, como un supermercado lleno de gente un jueves por la tarde. Es una experiencia verdaderamente horrible. La persona vuelve a su casa pensando en cuándo tendrá otro de esos ataques de pánico. Terminan sintiendo una ansiedad permanente. Se denomina agorafobia, que etimológicamente significa miedo a los lugares públicos abiertos, es decir, se tiene miedo a ir a cualquier lugar desprotegido. Evidentemente no quieres tener otro ataque de pánico, así que solo piensas en el próximo ataque y en el lugar donde te ocurrirá, ya que puede pasarte en el sitio más inesperado. Y no quieres estar fuera de tu casa cuando ocurra, porque no quieres sentirte vulnerable. ¿Cómo vas a sobrellevarlo si estás fuera? Es decir, cuando estás fuera, no puedes llegar a casa rápidamente. Así que terminas evitando salir, porque sabes que si tienes un ataque en el supermercado, no volverás al supermercado. Si tienes uno en la lechería, no volverás a la lechería. Y terminas evitando todo lo que te hace sentir incómoda, que finalmente es todo. Durante 7 años, Sandra apenas salió de su casa, y mientras algunas personas que sufren ataques de ansiedad o agorafobia tienen muy pocos ataques de pánico, para Sandra formaban parte de su vida, y cualquier cosa podía desencadenarlos en cualquier momento, como por ejemplo, salir por la puerta de su casa. Digamos que mi desafío cada mañana era salir a recoger el correo. Me obligaba a hacer ese tipo de cosas insignificantes. Pensaba que ir al buzón era mi forma de hacer algo. Me hacía sentir un poco útil, así que ir a recoger el correo era una especie de objetivo diario. Incluso haciendo eso, el riesgo de sufrir un ataque de pánico siempre estaba ahí y siempre era muy desagradable. Te tiemblan las piernas. Sientes que te tienes que agarrar a algo. Yo me tenía que agarrar a lo que fuera. Si no tenía un bastón, me tenía que agarrar a un seto o a algo que tuviera cerca. Pero tenía que agarrarme a algo para no descentrarme, para poder dar el siguiente paso. Necesitaba algo donde agarrarme. La cabeza te da vueltas. El corazón se te acelera. Yo no podía mirar a los lados, solo podía mirar al buzón y después darme la vuelta y volver. A veces incluso le era difícil hacer las tareas domésticas por el efecto que tenían en su ritmo cardíaco. Creo que es porque cuando haces algo extenuante, aunque pasar la aspiradora no lo sea, estás haciendo algo que acelera tu ritmo cardíaco. Y esas palpitaciones son parecidas a las que tienes cuando sufres un ataque de pánico. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Así que cuando estás activa, sientes que tu corazón va a un ritmo diferente al normal. Y yo solo pensaba en eso. Y creo que por eso me sentía tan incómoda pasando la aspiradora. La cabeza me daba vueltas y no me gustaba esa sensación porque era muy frecuente. Me hacía sentir muy mal, así que la mayoría de las veces barría. Barrer era lo mío. Dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. La palabra ratones no se podía decir en casa. Ni ratón. Tampoco podía ver fotografías de esas cosas en la casa por mi miedo a tener un ataque de pánico y morir. 1 de cada 5 personas sufrirá un ataque de pánico en su vida y 1/4 de ese porcentaje padecerá una fobia específica.
Muchos saben lo que es sentirse incómodo cerca de una araña o de un perro. Pero si se padece una fobia específica, esas cosas y el ataque de pánico que pueden provocar adquieren proporciones aterradoras. Una de las partes principales de un ataque de pánico que no se da en la ansiedad normal es tener una sensación de fatalidad inminente, además de unas sensaciones físicas verdaderamente intensas. Cuando Joyce Waddington tenía 20 y pocos años y 2 niños menores de 5 años, su enorme deseo por evitar más ataques de pánico superaba con creces los niveles de ansiedad normal. Bueno, mi paranoia llegaba al punto de pensar que había ratones en el tejado. Creía que había miles de ratones y que un día se derrumbaría y todos los ratones me caerían encima, por todo el cuerpo. Ver un ratón me matará, porque sufriré un ataque de pánico tan grande que moriré. Joyce era presa de una fobia totalmente desarrollada a los ratones, una fobia específica o simple. Es cuando la gente tiene un miedo concreto a cierto tipo de situaciones, a un objeto o a un animal del que están cerca. Y al quedar expuestos a ello, o simplemente el pensar en estar cerca, tienen una reacción inmediata de ansiedad, pasan mucho miedo y quieren huir, y terminar con esa situación o resisten con gran dificultad. Normalmente se trata de alturas, espacios cerrados, espacios abiertos, fuertes vientos, agua, perros, gatos, serpientes, arañas, polillas, pájaros, insectos, ratones, agujas, sangre, médicos, hospitales. Hay cientos de fobias, pero estas son las más comunes. Todo parece bastante inofensivo, pero cuando se tiene una fobia específica, esta puede controlar la vida de una persona. No me podía quitar de la cabeza la obsesión de que había ratones en cualquier sitio. Lo que también me ocurría es que empecé a oler a ratones y los olía por todos lados, 24 horas al día. Mentalmente, intentaba quitarme la idea de que había ratones en mi casa y en la de los demás. No era solo en mi casa. En las botas de agua. Se metían en las botas de agua. Y sabía que eso ocurría porque de pequeña tenía unas, y un día que fui a ponérmelas salió un ratón de ellas. Creo que ese fue un momento trágico de mi infancia. Me fui a poner las botas de agua y salió un ratón de una de ellas. Los ratones se meten en cualquier parte y en ese momento me provocaron mucho estrés. Evidentemente, el estrés que Joyce sentía por los ratones era exagerado, pero eso no impidió que controlara su vida intentando evitarlo. Los ratones se meten en las despensas y estuve muchos años sin abrir una. Lo que hacía era poner en la encimera todo lo que normalmente se guarda en los armarios de la cocina y que utilizaba a menudo. O lo ponía en otros sitios para no tener que abrir los armarios. Tazas, platos, sartenes, cualquier cosa que normalmente se pone en una despensa, yo lo tenía en estanterías. Detrás del huidizo comportamiento de Joyce se ocultaba un miedo desesperado por lo que pudiera ocurrir si veía un ratón. Creía que me quedaría sin respiración, que no podría respirar, que me desmayaría en cualquier momento y que me moriría. Esa sería la reacción que tendría si veía un ratón. Recuerdo que en una ocasión me subí a una mesa. Creo que estuve subida unas 6 o 7 horas. Me quedé paralizada. No me podía mover. Creo que se denomina estado catatónico. Es cuando la gente se queda paralizada en un determinado momento. Hay quien tarda un buen rato en salir de ese estado. Yo solo pensaba en que viniera alguien a salvarme y todo terminó bien. Pero no podía bajar sola, porque ni siquiera sabía que estaba subida a la mesa.
Mi marido no estaba en casa en ese momento, así que tuve que esperar a que llegara y ahí estaba yo, subida a la mesa. Y se quedó como diciendo, Dios mío, ahora me hace gracia, pero entonces no me hizo ninguna. En cualquier lugar, pero sobre todo fuera de su casa, el miedo a los ratones siempre acompañaba a Joyce. Nunca me sentía segura. Podía estar paseando por la calle y el miedo estaba ahí. No me sentía segura. De hecho, llegó un momento en que conocía mi casa, conocía todos los rincones de mi casa y me aislé mucho. Cuando salía no conocía las casas de otra gente, no las conocía. Joyce terminó por no salir para nada de su casa. Creo que debieron ser unos 11 o 12 años, quizás. No salía de casa. Era más fácil quedarme y no salir, estar en casa con mis hijos. Y sí, supongo que aislarme. El miedo de Joyce a los ratones era muy intenso y no había nada que su marido ni nadie pudiera hacer para que cambiara. El objeto de tu miedo se convierte en algo aterrador y se tiene que evitar a toda costa. Por eso solo piensas en esa parte del problema y no en que pueda haber otras formas de resolverlo. Piensas que te dan mucho miedo los ratones y sabes que es algo que quizás no le ocurre a la mayoría de la gente, pero para ti no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y mi marido era muy bueno diciéndome, no, no hay ratones ahí, es todo psicológico. Y yo respondía, no, sé que hay. Y a pesar de todo lo que me decía, yo seguía pensando que había ratones. No me importaba lo que dijera, estaba convencida de que había ratones. Pero gracias a su marido y a un artículo periodístico conoció una asociación que tenía una línea telefónica de ayuda a las 24 horas del día para fóbicos. A partir de ahí todo empezó a cambiar. Y me dijo, creo que esto es lo que te está ocurriendo a ti. Deberías llamar a esta persona. Así que llamé a Marcia y empecé a hablar con ella por teléfono. Y me empezó a informar sobre el miedo que padecía. No supe que se trataba de una fobia hasta entonces. Y volví a recuperar mi vida, porque había dejado de tenerla hacía 12 años. Algo hizo que Joyce se diera cuenta de lo que le ocurría, y al ser consciente de que tenía un problema, supo que existía la posibilidad de hacer algo al respecto. Hasta entonces había asumido que el miedo a los ratones era parte de sí misma, por lo que la idea de someterse a un tratamiento nunca se le había pasado por la cabeza. La gente suele sufrir trastornos de ansiedad mucho tiempo antes de ser consciente de ello. Los consideran parte de su personalidad. Piensan, es mi carácter, me preocupo por todo. No lo consideran una enfermedad. No son el tipo de cosas que cuentan al médico. Se va al médico por un dolor de garganta o de extremidades, pero no por ciertos aspectos de la personalidad. Así que estas personas sobrellevan como pueden su preocupación y ansiedad crónica. Por eso muchas personas con trastornos de ansiedad llevan vidas muy limitadas y aisladas en lugar de buscar ayuda. Durante muchos años he hecho de todo para ocultar los síntomas sin saber con seguridad qué ocurría en mi propio cuerpo. Ni siquiera podía reunir la suficiente valentía como para preguntar a alguien ¿qué me está pasando? Asumí que era algo normal. A menudo suelen padecer diversos trastornos de ansiedad y pueden ser desesperantes. Si no se ha sufrido un trastorno de ansiedad, no es fácil comprender la intensidad que pueden llegar a alcanzar la angustia y el miedo. La preocupación acaba acaparando todo el tiempo. No es una preocupación sobre ciertos hechos aterradores que puedan ocurrir, sino sobre todo.
Así que se pasan el día preocupados por una gran variedad de cosas y no duermen. Son personas irritables, están muy tensos permanentemente y su cerebro nunca descansa. Y de forma parecida, la ansiedad social no es solo un problema de timidez, impide a la gente vivir su vida. No van a entrevistas, no progresan en su carrera, no les gusta hacer amistades porque no les gusta sobreactuar, ni pedir a nadie que salga con ellos, ni les gusta comer en público. No les gusta firmar tarjetas de crédito con alguien mirándoles. Afecta a todas las parcelas de su vida. Es una enfermedad horrible. Grant Cooper, de 41 años de edad, estuvo aislado durante muchos años debido a su fobia social. Hace 18 meses se sometió a un tratamiento intensivo que le está permitiendo recuperar cierto control sobre su vida. Pero aún recuerda su último ataque de pánico en un partido internacional de cricket al que fue con unos amigos. Estaba sentado en la tribuna y tenía suficiente espacio a mi alrededor. No había demasiada gente, así que estaba bien. Pero cuando llegaron los demás, nuestros asientos estaban en medio de una fila y estábamos rodeados de gente. Y en ese momento empecé a pensar, vaya, va a ser difícil levantarme y avanzar con tanta gente, pero voy a levantarme para ir a comprar unas cervezas. No sé si podré atravesar las abarrotadas gradas sin tambalearme y derramar la cerveza. Y fue entonces cuando empecé a sentirme muy tenso y angustiado. Empecé a tener síntomas muy fuertes en las piernas. Las tenía muy tensas. Y en las 2 horas que duró el partido estuve más concentrado en las sensaciones de mi cuerpo que en el partido de cricket. Durante años, Grant había intentado sobrellevar su ansiedad solo. Incluso cuando se dio cuenta de que tenía un problema, fue reacio a hablar de sus síntomas. A menudo son enfermedades que se padecen en silencio. El trastorno de ansiedad generalizada se suele padecer durante 20 o 25 años antes de ser tratado. Esas personas viven con un exceso de preocupación. Y en algunos casos la fobia social se suele sufrir 10 o 15 años antes de que se trate. Ahora tengo 41 años. Y sí, ahora soy consciente de ello. He empezado a ser consciente de que tengo problemas desde los 13 años. Grant recuerda perfectamente el comentario del compañero de clase que le hizo sentirse angustiado por primera vez. Hizo un comentario sobre la forma en que yo andaba, sobre cómo caminaba entonces. Y sí, no sé qué estaba haciendo en ese momento, no lo sé. A veces siento que ando normal y otras veces creo que me observan. Y cuando me siento observado es cuando me pongo tenso y angustiado y se me agarrotan los músculos. A pesar de tener una infancia feliz, Grant fue un niño tímido y retraído. Recuerdo que era un niño nervioso y, bueno, también angustiado. Me daba miedo participar en muchos deportes y ese tipo de cosas. Era un niño muy callado y no me gustaba destacar. Pero padecer un trastorno de ansiedad no es simplemente una cuestión de timidez extrema. Las personas que sufren trastornos de ansiedad tienen quizás un tipo de personalidad subyacente muy sensible y angustiada, pero también tienen una afección que es más específica y que puede ser una ansiedad social, una fobia o lo que sea, o incluso una preocupación excesiva. Y nadie sabe en realidad por qué algunas personas desarrollan este tipo de trastornos y otras no. Es un curioso comportamiento del cerebro que no comprendemos totalmente. No sabemos por qué actúa de esa forma, si es debido a determinados percances durante la infancia, a algún tipo de vulnerabilidad genética. No sabemos por qué el cuerpo reacciona de esa manera peculiar, pero no tiene nada que ver con una posible debilidad. Estas personas no eligieron ser así, simplemente son así. Igual que otras personas que padecen otro tipo de enfermedades médicas. No es que sean más débiles, simplemente son así. Mala suerte. Los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población y si se tiene la mala suerte de ser socialmente fóbico, estar con otras personas se puede convertir en un verdadero calvario. Recuerdo que una vez, saliendo de casa, escuché unas voces en mi cabeza que me decían:
No quiero ir, no quiero ir. Y era como si gritaran dentro de mi cabeza. Cheryl Freeman, una mujer felizmente casada y con 2 hijos que ahora estudia psicología, cree que su fobia social surgió de un trastorno de ansiedad generalizada que había comenzado 10 años antes. Llegó un momento en que me daba miedo hacer muchas cosas, sobre todo cosas relacionadas con la comida. No quería comer alimentos si no sabía cómo habían sido procesados. No quería ser la primera en comer algo. Me daba miedo que algo estuviera envenenado. Y también ir al baño. Recuerdo que en una acampada tenía miedo de que alguien hubiera podido envenenar el papel higiénico. Algo bastante irracional. Por esa época, Cheryl tuvo uno de sus extraños ataques de pánico. Había comido unos frutos secos y empecé a sentir que me hinchaba. Aparte de que uno se hinche por dentro, yo creía que me estaba hinchando por fuera. Así que me fui a mirar en el espejo y me miraba y me volví a mirar y empecé a notar los síntomas. El corazón se empezó a acelerar, así que llamé a una ambulancia y me llevaron al hospital. Me conectaron a un monitor cardíaco y mi corazón iba a 100 por hora. Me asusté mucho. Creía que me moría. Cuando tuvo el siguiente ataque de pánico, el trastorno de ansiedad de Cheryl ya se había convertido en una fobia social. Me daba miedo ser juzgada y criticada por otras personas. Sentía que todo el mundo me miraba, que no era lo suficientemente buena. Ese miedo a lo que otra gente pudiera pensar de ella le provocó una grave reacción física. Si íbamos a algún sitio donde hubiera más gente, pensaba, no les gusto, no les gusto. Y empezaba a tener un ataque de pánico. Era muy duro, porque sentía un dolor muy fuerte en las piernas. Temblaba. El corazón se me disparaba. Perdía totalmente el control y mi marido terminaba llevándome de vuelta a casa. Y si pasábamos por el hospital, yo le decía, creo que deberíamos parar para que me examinen. Y él me decía, no, es solo eso, estás bien. Y después llegaba a casa, me tumbaba en la cama y tenía mucho miedo de que eso me terminara matando. Los trastornos de ansiedad pueden provocar ataques de pánico o no. Sin embargo, cuando la persona se ve en la situación que teme, sufrirá uno. Un fóbico a los ratones, al enfrentarse a un ratón, tendrá un ataque. Un fóbico social, si se ve obligado a actuar o hablar en público, sufrirá un ataque de pánico. O una persona que padezca agorafobia tendrá un ataque de pánico en un lugar concurrido donde no podrá escapar. A pesar de las similitudes, los diferentes trastornos pueden diferenciarse claramente cuando se pregunta a los fóbicos a qué tienen miedo exactamente. Y la diferencia es que alguien con una fobia social odiará ser el centro de atención, odiará estar bajo la mirada de otra gente y tendrá mucho miedo a hacer algo que le humille o que le deje en ridículo. Y eso es muy diferente a lo que siente alguien con un trastorno de ansiedad cuyo miedo es sufrir un infarto, desmayarse, la sensación de fatalidad inminente. Con esa pregunta se obtienen respuestas muy diferentes. Otras diferencias son que alguien con fobia social no querrá tener a nadie cerca para que nadie vea lo humillante o lo estúpido que parece, mientras que alguien con un trastorno de pánico sí querrá tener a alguien cerca para que le ayude en caso de sufrir un infarto o algo así. Y las rutas del cerebro que están activadas también diferirán dependiendo del trastorno que se padezca. Cuando se han estudiado grupos de personas con estas afecciones y se han analizado qué partes del cerebro se encienden y cuáles se disparan en una situación que provoca ansiedad, parece que también son diferentes dependiendo del trastorno que se sufra. Por tanto, con la ansiedad social parece haber más actividad en la parte pensante del cerebro y en la amígdala que coordina la respuesta de la ansiedad. El trastorno por pánico activa esas dos partes del cerebro, pero también la parte inferior y más primitiva del cerebro responsable del lado físico de la ansiedad. Lo que se hace como resultado de la ansiedad también difiere. Alguien con fobia social, a quien no le gusta comer en público, se sentará de espaldas a la puerta para que nadie le pueda ver comer. Mientras que alguien con un trastorno de pánico se sentará muy cerca de la puerta para poder salir corriendo si sufre un ataque de pánico.
Igualmente, en la cola de un supermercado, las personas con fobia social sentirán cada vez más ansiedad a medida que se acercan a la caja porque alguien les va a mirar. Van a tener que firmar su tarjeta y les temblará la mano y todo el mundo lo verá. Sin embargo, alguien con trastorno de pánico se sentirá cada vez más angustiado porque no puede salir de ahí. La agorafobia de Sandra era tan intensa que evitaba salir de casa. Sin embargo, no le impedía estar con gente. No padecía fobia social. No tenía problemas con los grupos sociales, pero salir y dejar la seguridad de mi casa era mi zona segura. Necesitaba el contacto con la gente, porque yo soy una persona muy sociable, igual que mi marido. Los dos lo somos. Pero tener gente en mi casa era algo diferente. Los ataques de pánico que tenía me incomodaban mucho, porque tenía que irme al dormitorio o al baño para intentar que se me pasaran. Cuando sufría un ataque, tenía que volver a salir y ser sociable de nuevo. Hace 7 años que el trastorno de ansiedad no controla la vida de Sandra Snow. Atrás han quedado los días en que el simple hecho de tener que ir al dentista le provocaba un ataque de pánico. Lo peor fue un día que me dolía una muela y no podía salir de la cama. No podía parar de llorar. Sentía mucha pena de mí misma. Nunca tuve ganas de suicidarme. Nunca quise acabar con mi vida, pero sentía que ya había tenido bastante. Y fue entonces cuando llamé a la Asociación de Fóbicos. Sandra habló con alguien que había pasado por lo mismo que ella, y eso fue muy tranquilizador. Me explicó lo que yo estaba sintiendo. Le dio un nombre. Yo no era estúpida, no estaba loca. La gente cree que cuando se tiene una enfermedad mental, se está loco. Hay muchos prejuicios en torno a las enfermedades mentales, y yo también los tenía, pero eso era antes. Evidentemente ahora no los tengo. Otra cosa que Sandra ya no tiene es una mente llena de pensamientos negativos. No siempre podía quitarme de la cabeza todos esos pensamientos negativos. No podía. Estaban ahí. Y no era por falta de confianza o porque no me sintiera bien conmigo misma. No era eso. Sin embargo, no podía librarme de ellos. Siempre estaban ahí. Estaban en mi cabeza permanentemente. Y no me podía acostumbrar a ellos. Pero no podía librarme de ellos tampoco. Durante años, Sandra intentó solucionarlo sola con cintas de relajación y obtuvo alguna mejoría con su ansiedad. Pero era temporal. Me sentía bien. Me iba a dormir por la noche, pero al día siguiente todo seguía igual. Y aunque quería mejorar, sabía que no podría conseguirlo sola. Tras años de aislamiento en su propia casa por ansiedad aguda, finalmente Sandra fue a ver a un psiquiatra. El psiquiatra me dijo que tenía un desequilibrio químico, ya que mis niveles de serotonina estaban muy bajos. Una parte clave en el sistema de comunicación del cerebro, la serotonina neuroquímica, lleva señales por la sinapsis, los huecos que hay entre las células cerebrales. Los antidepresivos también se recetan para tratar la ansiedad. Funcionan inhibiendo la recaptación de serotonina y aumentan la cantidad que circula en la sinapsis. Las rutas de la serotonina en el cerebro comienzan en su parte primitiva, el cerebro central, y lo atraviesan. Y eso explica que el aumento de los niveles de serotonina tenga efectos beneficiosos en todos esos sistemas. Sandra no estaba muy convencida acerca de la medicación. Estuve llorando todo el camino de regreso a casa, pero sentía que era lo correcto. Sentía que estaba haciendo algo positivo y en el fondo me sentía bien. Y a pesar de que no fue fácil al principio, la vida de Sandra empezó a cambiar lentamente. Las primeras 2 semanas me sentía fatal. No me sentía bien y pensaba, ¿habré hecho lo correcto? Y después, poco a poco, empezó a apetecerme salir. Sentía que podía hacerlo y no me encontraba enferma ni incómoda. Poco a poco empezamos a dar pequeños paseos en coche, caminando por el barrio, y todo se fue arreglando. La medicación es uno de los 2 tratamientos principales para los trastornos de ansiedad y a menudo se combina.
El segundo es una forma de psicoterapia conocida como terapia cognitiva del comportamiento. Creemos que la terapia cognitiva del comportamiento rompe las rutas que afianzan y establecen estos trastornos. La terapia cognitiva del comportamiento actúa desde la corteza prefrontal hacia abajo para neutralizar las rutas afectadas por los trastornos de ansiedad. Una parte de dicha terapia es aprender a conocer los síntomas y romper el ciclo de ansiedad antes de que éste se produzca. Es duro, porque cuando te das cuenta de que estás angustiado, tu respiración se acelera automáticamente. Y claro, es muy difícil percatarse cuanto antes y decir, vaya, estoy teniendo ansiedad. Necesito concentrarme en la respiración. No se puede controlar sin que la gente se dé cuenta de que le está pasando, y eso ralentiza mucho las cosas. Pero cuando las cosas se tranquilizan, los síntomas empiezan a desaparecer. La terapia cognitiva del comportamiento también rompe las rutas de ansiedad intentando influir en cómo uno se siente. Las emociones son experiencias muy fuertes y también relativamente primitivas. Las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico, y aprendiendo a controlar la manera de pensar, se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad. Un fóbico social, cuando está entre gente, piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso. Con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento, se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención. Al principio es duro. Sí, es duro. Pero cuando empiezas a desafiar a los pensamientos negativos, estos dejan de ser tan fuertes. Empiezas a estar por encima de ellos, pero al principio sí, sin duda alguna tuve que escribir muchas cosas y retar a mis pensamientos negativos con pensamientos positivos. Estas mismas técnicas ayudaron a Cheryl Freeman a escapar de la angustiada vida que llevaba, intentando evitar todas las situaciones que le pudieran provocar un ataque de pánico. La forma más fácil de impedir un ataque de pánico era evitar las cosas que me daban miedo. Y básicamente empiezas aquí. Te dan miedo a algo. Así que estás aquí. Y tu pequeña caja se hace cada vez más pequeña hasta que tu vida es así. Y mientras estés dentro de esa caja pequeña, estás completamente bien. No es una gran vida. No hay muchas cosas de las que disfrutar. Los estudios han demostrado que tanto la terapia cognitiva del comportamiento llevada a cabo correctamente como la medicación son tratamientos eficaces para el 60 o el 70% de la gente que padece trastornos de ansiedad. La terapia cognitiva fue una parte esencial en la recuperación de Cheryl, ya que le ayudó a superar su dependencia. Tienes que intentar volver a confiar en tu forma de pensar. Y hasta que lo consigues, utilizas el pensamiento de otras personas. Pero sí, esa es una parte muy importante del proceso para llegar a la etapa en la que puedes pensar, vaya, se me está acelerando el corazón. ¿Por qué? Ah, vale, porque he subido escaleras. O puedes estar en una situación en la que te sientes alterado o nervioso y piensas, bueno, no pasa nada porque esté nervioso. Todo el mundo puede estar nervioso. Hay que aprender a confiar en uno mismo. Cheryl combinó la terapia cognitiva del comportamiento con otras técnicas como el Reiki, la relajación y la meditación. Sin embargo, cree que fue la medicación a la que al principio fue tan reacia la que le ayudó a poner toda la teoría en práctica. Hice muchas cosas porque tenía miedo de la medicación. Era uno de mis miedos generalizados. Me había propuesto hacerlo de una manera natural y lo quería conseguir para decir al mundo, se puede hacer así, no hace falta la medicación. Pero Cheryl fue finalmente a un psiquiatra que le dijo que también sufría una depresión. No le creí, pero tenía razón, porque la vida no me parecía divertida. No tenía alegría. No tenía felicidad.
No tenía felicidad en mi interior. No la tenía. Así que estaba deprimida y muy angustiada. Cheryl empezó a tomar la medicación y tras varios meses aumentando gradualmente las dosis, consiguió controlar su ansiedad. La primera vez que me di cuenta fue en una boda. En la iglesia estaba muy contenta y pensé, vaya, esto está bien. Y después, durante la cena, comí. Y comí lo que habían puesto, todos los platos. Y bebí un par de copas de vino y hasta bailé. Estaba muy relajada y pensé, es fantástico. Y después las cosas empezaron a ser más fáciles. Y supongo que uno no se da cuenta en realidad. Es decir, no piensas todo el rato, vaya, lo he vuelto a hacer. Pero siempre te emocionas un poco. Piensas, sí, lo he hecho. Puede que a veces las cosas no salgan bien, pero tienes que pensar, de acuerdo, es un paso atrás. Pero con el tiempo, los buenos momentos empiezan a superar a los malos. Y llega un día en que deja de haber malos momentos. Dependiendo del trastorno de ansiedad que se padezca, otro posible tratamiento es la exposición gradual al objeto del miedo, lo que se conoce como terapia de exposición gradual. Forma parte de la terapia cognitiva del comportamiento y Joyce Waddington se estaba sometiendo a ella sin darse cuenta. Parte del mensaje de la terapia cognitiva es que no va a matarte. Es desagradable, lo reconocemos, pero se puede aprender de ella y te puede enseñar técnicas para aprender a tolerar y a sobrellevar estos sentimientos. Al obligarse a permanecer en esa situación, el cuerpo se acostumbra a estos intensos sentimientos de miedo y ansiedad. Y no empeoran, sino que finalmente desaparecen. Y con cada exposición, la calma llega más rápidamente. Confeccionar ratones de trapo fue la terapia de exposición gradual de Joyce, y el primero fue el más difícil. Me sentía como si estuviera haciendo un ratón de verdad. Como si fuera un ratón verdadero. Creo que hasta tuve palpitaciones. Fue extraño ponerle la cola porque me parecía una cola de verdad. Cuando lo tuve entre mis manos, no quería volver a tocar un ratón nunca más. Tener un ratón entre mis manos. Creo que ese fue el peor momento. Pero con el tiempo fue cada vez más fácil. Me hice muy creativa y empecé a confeccionar otros animales también. Y a partir de ahí, mejoré mucho. Joyce ha recorrido un largo camino desde que hizo su primer ratón de trapo. No recuerdo cuándo sentí que empezaba a mejorar, pero un día no noté ese olor. No tenía el miedo de antes. Y empecé a salir, a vivir. Podía conducir. Me hice enfermera. Enfermera de psiquiatría. Y empecé a vivir en el mundo de los vivos, supongo. En la recuperación de Grant Cooper también influyó una exposición gradual a sus situaciones más temidas. Las primeras veces, el simple hecho de ir andando a la ciudad con un grupo de gente era muy difícil. Se me agarrotaban los músculos de las piernas. Era muy difícil porque intentaba concentrarme en mi respiración y en todas las cosas que había aprendido. Pero era muy difícil hacerlo todo al mismo tiempo. Pero sí, como he comentado, cuanto más lo hacía, más fácil era. Y después hice muchos ejercicios yo solo, como caminar por mi barrio o ir a la parada del autobús y ese tipo de cosas que normalmente evitaba hacer. Sin prisa pero sin pausa, Grant está retomando la vida que la mayoría damos por supuesta.
Nunca me recuperaré totalmente, pero por lo menos puedo controlar la ansiedad. He podido retomar mi vida y estoy deseando volver a trabajar en el futuro. Caray, si vieras cómo estaba hace 18 meses. Hace 18 meses me sentía como un mini roto y ahora me estoy empezando a sentir como un Rolls Royce. Está muy bien. El trastorno de ansiedad de Sandra Snow la mantuvo aislada 7 años, pero solo se arrepiente de una cosa. Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil mejorar, ponerme bien, habría hecho algo al respecto antes. Sandra aún recuerda la primera vez que salió en coche, después de 7 años. Recuerdo que cuando salimos a dar una vuelta en coche, Greg decía que era como llevar a un turista a pasear, porque había muchos edificios nuevos que no conocía. Casas nuevas, calles nuevas, zonas renovadas, en fin, muchos cambios. También fui a ver a mis hijos al colegio y también fui a casa de mis amigos, ya que algunos de ellos se habían mudado y no había ido a visitarlos. Ahora tenía una vida, pero fue poco a poco. No salí como un toro bravo a hacerlo todo a la vez. Era como si un nuevo mundo se abriera frente a mí. Sí, fue genial. Fue genial.